Dile nos está haciendo acople, creo. Pero si nosotros desplazamos este indicador, ¿qué está pasando primeramente? ¿Qué estamos notando? Que este indicador está afectando todas las cosas, ¿no es cierto? No solo la moneda, sino también el fondo. Entonces, nosotros podemos vigilancia solo a la moneda. Ahora sí. Buenas noches. Nuevamente, ¿me escuchan, verdad? ¿Ven la presentación? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, recapitulando rápidamente lo que habíamos visto en la anterior clase. Respecto a los participantes, habíamos visto ya en extenso todo lo que son los inversionistas, ¿verdad? Habíamos hablado de inversionistas institucionales, entidades financieras y finalmente inversionistas particulares. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Dentro de los inversionistas institucionales, ¿cuál era el más representativo? De lejos. ¿Se acuerdan? Las AFPs, ¿verdad? Entre ambas AFPs, habíamos dicho que administran más de 20.000 millones de dólares. También habíamos dicho que esa administración de los fondos de pensiones iba a pasar a una gestora pública, ¿no? De hecho, ya hay el marco legal y todo eso, pero operativamente todavía no lo pueden hacer. ¿Sí? Ya habíamos visto otros inversionistas como las SAFIs, que eran las sociedades administradoras de fondos de inversión. Habíamos visto también que hay dos tipos de fondos, los fondos de inversión abiertos, los fondos de inversión cerrados. Hemos visto las compañías de seguro. También hemos hablado del FRUP, que es el Fondo de Renta Universal de Vejez, que es básicamente que es el que se encarga del pago de la renta dignidad. Él es el único fondo que actualmente está siendo administrado por la gestora, ¿sí? Después habíamos hablado de la bolsa de valores, ¿sí? Cuáles eran las funciones de las bolsas, y finalmente habíamos hablado de la entidad de depósito de valores, ¿sí? Cuya tenía dos funciones importantes. Una era el registro y administración de valores, y después el tema de la compensación y liquidación de fondos y valores. Habíamos asemejado esto, la entidad de depósito de valores, con lo que es por ejemplo, una especie de derechos reales, ¿no? Pero en lo que se marca a lo que son los títulos valores. Después habíamos hablado del proceso de compensación y liquidación, y ahí también les había dado algunos ejemplos, cómo se netean las posiciones diarias, y al final del día la posición neta de la entidad de depósito es 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Podemos seguir? ¿No hay preguntas? Sí, licenciado, podemos seguir. Bien. Ahora vamos a hablar, señores, de lo que son las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo. ¿Sí? Estas entidades calificadoras, dice, tienen por objeto exclusivo, pero son entidades de objeto exclusivo que están autorizadas para dar una opinión fundamentada respecto a la posibilidad y riesgo relativo de la capacidad e intención de un emisor de cumplir con las obligaciones asumidas en tiempo y forma.
¿Ya? Porque es importante tener en cuenta este participante. Está dentro de la categoría de los participantes o las entidades auxiliares, que son las calificadoras de riesgo. Noten que todos los instrumentos, bueno, gran parte, no en su totalidad, pero más del 90% de los instrumentos que se negocian en bolsa tienen que contar con calificación de riesgo. Tienen que contar con calificación de riesgo. ¿Sí? La calificación de riesgo, señores, es como una nota que ponen estas empresas, son empresas que se han constituido para este efecto, es como una nota que dan a las empresas que cotizan en bolsa, así como a los instrumentos que negocian. Ya es una nota que les dan. Sí, pero lo que tiene que quedar claro, señores, es que esta nota, esta calificación de riesgo, simplemente se constituye en una opinión en base a ciertos criterios, ¿no? Tanto cualitativos como cuantitativos. ¿Sí? Lo que es importante también resaltar, señores, que la calificación de riesgo no constituye, ¿ya? No constituye una sugerencia o una recomendación. No es una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni tampoco es un aval o una garantía de una emisión o de un emisor. Es simplemente un factor adicional para la toma de decisiones. Es un factor adicional para la toma de decisiones. Entonces, con esto se quiere decir que la calificación de riesgo no es una garantía. O sea, el hecho de que una empresa o un instrumento, un valor esté calificado con una buena nota, no implica que eso se vaya a cumplir al 100%. Es muy probable que sí, pero simplemente es un factor adicional para la toma de decisiones. ¿Bien? Entonces, por favor, señores, que quede claro que la calificación de riesgo no es una garantía, ¿ya? No garantiza que se pague el rendimiento o se cumplan con las obligaciones que ha asumido un emisor respecto a un título o valor. ¿Ok? Simplemente es una nota, es una opinión. Ahora bien, ahora vamos a ver, señores, cuál es la nomenclatura que se utiliza, cuál es la nomenclatura que se utiliza para la calificación de riesgo de valores de renta fija, ¿ya? Que es lo más habitual, vamos a ver más adelante que, bueno, ya lo hemos visto en la primera clase, si no me equivoco, entre la composición que teníamos en porcentajes de títulos de renta fija versus de renta variable, ¿qué es lo que predominaba en nuestro mercado? ¿Qué predomina? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos instrumentos de renta fija y de renta variable y nuestro mercado de valores, por qué se estaba caracterizando? ¿Qué tipo de instrumentos se negociaban más? Los instrumentos de renta fija, licenciado. Correcto, renta fija. Por eso es que ahora, en este gráfico, yo les estoy mostrando cómo es la calificación de riesgo para instrumentos de renta fija. También existen calificaciones de riesgo de instrumentos de renta variable. Eso lo pueden ver en uno de los anexos o materiales complementarios que les envié si no me equivoco, es el libro 7 de la recopilación de normas. Pero como nuestro mercado predomina más la renta fija, eh, estamos en valores de largo plazo,
tenemos la siguiente clasificación. Tenemos la clasificación que va desde títulos que están calificados con AAA, que es AAA, que es la calificación o es la nota más alta que se le puede dar a un instrumento. Después viene la calificación de AA, después A, triple B, W, B, C, D y E. Por tanto, la calificación, por ejemplo, AAA, naturalmente, lógicamente, es una mejor calificación que AA, y así AA, por ejemplo, es mucho mejor que triple B, y así sucesivamente. Adicionalmente, se ha establecido en la normativa que a partir de la nota o calificación de AA hasta B, se incluyen los numerales 1, 2 y 3. Se incluyen los numerales 1, 2 y 3. Por tanto, ¿cómo sería, digamos, la clasificación completa? ¿Cómo sería la clasificación completa? ¿Qué tendríamos en la mejor calificación? AAA, ¿verdad? AAA. Lo voy a poner. AAA. Después vendría AA1, ¿sí? AA2 y AA3. ¿Sí? No se olviden que a partir de la calificación de AA se incluyen los numerales 1, 2 y 3. Después, ¿qué tenemos? A1, A2, A3. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Después, ¿qué vendría? B1. Triple B1, triple B2 y triple B3, ¿sí? Luego, W1, W2, W3, después B1, B1, B2, B3, hasta ahí, ¿no? Eso sería, digamos, como que desglosando todo esto. Estos numerales 1, 2 y 3 implican que 1 es mejor que 2 y 2 es mejor que 3. Naturalmente, 1 es mejor que 3. Y cada uno tiene también una nomenclatura. ¿Ok? Después tenemos la categoría de C, D y E. Obviamente, la categoría E es la peor calificación de riesgo que un instrumento puede tener. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué aquí puse intencionalmente una línea divisoria? Una línea divisoria acá. Desde triple A hasta triple B y desde W hacia abajo. ¿Por qué he hecho una línea divisoria? Lo hice intencionalmente para explicarles un concepto que nosotros manejamos en finanzas frecuentemente y se refiere al hecho de los títulos que son grado de inversión. ¿Sí? Grado de inversión. Entonces, ¿qué son los títulos que son grado de inversión? Títulos que son grado de inversión son aquellos instrumentos o valores que tienen calificación de riesgo de triple B o mejor, ¿sí? Hacia arriba. De triple B hacia arriba. Esos son los instrumentos que son grado de inversión o que en teoría tienen una buena calificación de riesgo. Mientras que los títulos que están rankeados de W hacia abajo son denominados títulos de
grado especulativo. Especulativo. También son denominados en nuestra jerga financiera como junk bonds, ¿ok? O bonos basura. Si ustedes ven esta pirámide, esta escala, entonces yo les hago la pregunta, ¿qué títulos son más seguros? ¿Qué títulos en esta escala, en esta pirámide que se están viendo, son más seguros? O en otras palabras, ¿qué títulos son los que ofrecen, los que tienen menos riesgo? Triple A, dice. Tienen triple A. En realidad, toda esta categoría, ¿no? En un resumen, para hacerlo más sencillo, todos aquellos que son grado de inversión, ¿sí? Por tanto, en otras palabras, estos títulos tienen un menor riesgo, ¿verdad? Menor riesgo. Y si tienen menor riesgo, tienen un mayor o un menor retorno, un menor rendimiento, un mayor o menor rendimiento. Mayor rendimiento. Mayor Menor rendimiento. rendimiento, mayor o menor rendimiento. Mayor. Menor rendimiento. Menor. Menor rendimiento, ¿sí? En otras palabras, pónganse que ustedes, a ver, les hago una comparación. Muy doméstica, pero bueno, sirve. Si ustedes invierten en títulos, en bonos de una empresa grande, ¿ya? Por decir, lo hagamos con países. Invierten en bonos del Tesoro americano, ¿sí? Versus invertir en bonos de un país sudamericano, por decir bonos Perú. ¿Qué tipo, en ese ejemplo, qué bono tendrá mayor riesgo? ¿El peruano, dicen? El peruano, ¿no es cierto? Porque se entendería que la economía americana, siendo Estados Unidos, es un país un poco más seguro y es difícil que el Tesoro americano quiebre. Es muy remoto, ¿verdad? Comparando los rendimientos que vayan a ofrecer esos dos bonos, si comparamos los rendimientos del bono del Tesoro americano versus el bono del Tesoro peruano, ¿cuál ofrecerá menor retorno? El americano. El El americano. americano, ¿sí? ¿Por qué? Porque en teoría es más seguro, es menos riesgoso y obviamente ofrece un menor retorno. Esa es la lógica, señores, de manejar las calificaciones de riesgo en términos de retorno. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, invierten en bonos o en instrumentos de grado especulativo en esta zona, ¿sí? Se entendería que ustedes están invirtiendo en títulos que son más o menos riesgosos. Más riesgosos. Correcto, más riesgosos, ¿verdad? Por tanto, si el riesgo es mayor, ustedes deberían como inversionistas requerir un mayor o un menor retorno. Mayor retorno. Correcto. Un mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque están asumiendo más riesgo. ¿Sí? ¿Se entiende la explicación, señores? ¿Se entiende?
Después tenemos la categoría de calificación de riesgo de corto plazo, que es más sencilla, que va desde la categoría N1, N2 y así sucesivamente hasta N5, donde N1, ¿sí?, es mejor que N5 y N1, por ejemplo, equivale a un instrumento que es AAA en largo plazo. ¿Sí? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué significan esas nomenclaturas? Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, en el material complementario que les envié, una parte de la normativa, en el archivo que dice libro 7, RMB, ¿están viendo el PDF? Sí, licencia. Bien. Por ejemplo, vamos a ir acá a la sección 7, donde dice de las categorías y niveles para calificación de riesgo. ¿Sí? ¿Me siguen, verdad? Sí, licencia. Miren, voy a aumentar un poquito. Fíjense acá, en la sección 9 dice de las categorías y niveles para la calificación de riesgo de valores representativos de deuda. ¿Qué es un valor representativo de deuda? Cuando hablamos de valores representativos de deuda, en el fondo son valores de renta fija. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto las formas cuando hemos visto emisores, qué tipos de instrumentos pueden emitir los emisores desde el punto de vista de un balance? Y cuando hablábamos del pasivo, ¿sí?, o deuda en este caso, ¿qué instrumentos se emitían en ese ejemplo? Bonos, letras, pagarés, ¿verdad? Esos son instrumentos de renta fija, también denominados valores representativos de deuda. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, fíjense, tenemos la categoría de valores de corto plazo, y ahí está lo que les dije, niveles el N1, el N2, el N3, y ahí está lo que significa cada una de esas calificaciones. Y lo que estábamos hablando hace un momento, también para valores de largo plazo, fíjense, tenemos la categoría AAA, AA, A, BBB. Por ejemplo, leamos esto. La categoría AAA dice, corresponde a aquellos valores que cuentan con muy alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. ¿Sí? Es la calificación más alta que se le puede dar a un instrumento. Y veamos la diferencia con aquellos valores que son AA. Dice, corresponden a aquellos valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, el sector al que pertenece o en la economía. Si ustedes se dan cuenta acá, la definición de las calificaciones entre AAA y AA es muy similar, ¿no? Es muy parecida. Simplemente va a variar algunas palabritas, fíjense. En el caso de AAA dice, cuentan con muy alta capacidad de pago. En cambio, en AA le quitan la palabra muy, simplemente es alta capacidad de pago. Acá dice la cual no se vería afectada ante posibles cambios, y acá dice la cual se vería afectada, ¿no? Y así pueden ver también lo que significa A, BBB, B, etc. Acá está lo que les decía en la lámina,
Dice, se autoriza añadir los numerales 1, 2 y 3 en cada categoría genérica, desde AA hasta B. Y aquí también nos dice qué significa el numeral 1, el numeral 2 y el numeral 3. Fíjense, también tenemos categorías de calificación de riesgo para renta variable. Eso no está en la presentación, pero lo tienen acá. Sí, es otra nomenclatura. ¿Ok? Entonces, para que le echen una miradita ahí. Ok, estamos con la presentación otra vez. ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Licen, ¿qué datos toman para hacer esta calificación? Buena pregunta. Fíjate que justamente hay acá, en este reglamento que les acabo de compartir, y hay toda una metodología para las calificadoras de riesgo. Fíjense. Aquí está, de la metodología y procesos de calificación, ¿no? ¿Qué factores toman en cuenta? Bueno, no lo voy a ver acá, pero toman en cuenta factores tanto cualitativos como cuantitativos de la empresa. ¿Sí? Entre los cualitativos, por ejemplo, puede estar cómo está siendo administrada la empresa, quiénes son los que están administrando, no sé, por decir algún ejemplo. En los factores cuantitativos, obviamente, ven ya temas de números, ¿no? Estados financieros, ya se ven a detalle, por ejemplo, revisar el flujo, el balance, dados resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Las proyecciones que tiene la empresa. Y en función a eso y en función a ciertas ponderaciones, emiten una nota, ¿sí? Esta nota, señores, tiene que ser revisada de forma, acá está, las calificaciones de las empresas y valores, dice, se debe revisar periódicamente, cada 3 meses. Obviamente, ¿no? Porque las condiciones pueden cambiar, ¿no? Fíjense que una empresa de cualquier rubro, es una empresa antes de la pandemia y es otra empresa después de la pandemia, ¿sí? Por eso es que estas revisiones se las hacen de forma periódica. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Fíjense este gráfico que me gusta mucho. Que si han tenido la oportunidad ya de ver los videos. Estos videos están establecidos para mañana recién. Pero bueno, si se han adelantado, ya más o menos van a tener una noción, una idea de lo que estoy hablando. ¿Qué creen que representa esto? ¿Qué simboliza este gráfico? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Una aproximación? Bueno, este gráfico simboliza justamente lo que ha pasado el año 2008 con la crisis subprime. Crisis subprime o la crisis inmobiliaria, la crisis de las hipotecas. ¿Sí? Se ha dado
Más que todo bueno, su origen ha sido en Estados Unidos, pero ha tenido efectos casi a nivel mundial. ¿Alguien ha podido ver más o menos algo de los videos que he mandado para el día de mañana? Se ha adelantado y puede comentarnos un poquito cómo se origina el tema de la crisis subprime. ¿Nadie? Bueno, ustedes tienen dos videos, ¿sí? Que están ya publicados en la plataforma, que son relativamente cortos, en los cuales van a poder ver cuál ha sido la secuencia y cómo se ha originado la crisis inmobiliaria del año 2008 en Estados Unidos, ¿sí? Pero en uno de los videos, si no me equivoco, van a ver que uno de los causantes que ha originado la crisis subprime, la crisis inmobiliaria del año 2008 justamente, han sido quienes las agencias calificadoras de riesgo, estas empresas calificadoras de riesgo. ¿Por qué? Como pueden ver en el gráfico, esas empresas calificadoras de riesgo calificaban con buenas notas a instrumentos, a valores que eran, en el fondo eran nada, eran basura, ¿sí? Eran basura. Y obviamente, en algún momento del tiempo, esa burbuja inmobiliaria explotó, pero a causa de esto. Y evidentemente acá se produce naturalmente un conflicto de intereses. ¿Entre quiénes? Entre las calificadoras de riesgo, justamente, y las empresas que tienen cotizando sus instrumentos en el mercado. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese conflicto de intereses? ¿Alguien tiene alguna idea, alguna noción? Porque justamente como dice en el gráfico, en la caricatura, ¿quiénes, a ver, quiénes le pagan a estas agencias calificadoras de riesgo para que les den las notas? Emisores. Los emisores, las mismas empresas, ¿verdad? Entonces, naturalmente, hay un conflicto de interés porque, no sé, pues, me imagino que tienden no sé, de repente algunas no son tan objetivas en su calificación porque justamente saben que quién les está pagando, ¿no? Y bueno, si ustedes ven esos videos que son bien ilustrativos, van a darse cuenta de lo que estoy hablando. ¿Ok? También yo les sugiero, si pueden este fin de semana, que puedan ver dos películas que hablan justamente de la crisis subprime, la crisis inmobiliaria del año 2008. Una está en Netflix, así que la pueden ver en cualquier momento. Se llama, la que está acá abajo, está ahí, The Big Short. En español se llama La Gran Apuesta. Este está en Netflix, así que la pueden ver, ¿sí? Y hay otra película que es más que película, es como un documental que es bastante interesante también, pero no está en Netflix, lo pueden encontrar en cualquier otro lugar. Se llama, y por si acaso, ya no es tan difícil de encontrar. Inside Job. Tal vez lo encuentren en el internet, probablemente. Estas dos películas hablan justamente de la crisis subprime. Son muy
muy buenas, ¿sí? Muy buenas. Yo les recomiendo fuertemente para que las vean. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Porque estábamos hablando justamente de las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Es ese conflicto de intereses que existe entre las calificadoras de riesgo que ponen una nota a las empresas versus las mismas empresas, ¿sí? Entonces hay que estudiarlas con pinzas, hay que ver también, justamente en la línea de la definición de lo que estábamos hablando respecto a lo que es una calificación de riesgo, ¿verdad? Simplemente, señores, es una opinión. Ustedes no pueden basar su análisis al 100% en una calificación de riesgo. ¿Por qué? Porque como les dije acá, la calificación de riesgo no constituye un aval ni una garantía. Es simplemente una sugerencia, es una opinión, nada más. ¿Ya? Es un factor adicional a la toma de decisiones. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿me siguen, no? Con la presentación. Sí, Licen. Entiendo. Ok, ahora vamos a hablar, señores, de otro actor importante en este esquema de los participantes del mercado de valores. Y voy a hacer referencia al ente regulador. Al ente regulador. En nuestro mercado, el ente regulador, en este mercado de valores, es ASFI, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Esta entidad está bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Está bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y tiene por objeto regular, controlar, supervisar los servicios financieros que están en el marco de la Constitución, de la Ley 393 de Servicios Financieros y decretos reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y sus entidades auxiliares. Entonces, en esta parte de la definición es donde el ente regulador ya entra en competencia al mercado de valores. ¿Sí? Entra en competencia. Antiguamente, sí, simplemente para dar un poquito de historia, nosotros teníamos lo que eran las superintendencias, ¿se acuerdan? Las superintendencias. Antes, simplemente a manera de cultura general, ¿ok? Dentro de lo que era el ámbito del sistema financiero teníamos dos superintendencias. Teníamos, para empezar, la superintendencia de bancos, ¿sí? La superintendencia de bancos, que obviamente regulaba solamente bancos. Y por otro lado teníamos a la superintendencia de pensiones, valores y seguros. Superintendencia de pensiones, valores y seguros, que obviamente tenía bajo su regulación y supervisión a las pensiones, los valores y los seguros. Después, con los cambios de gobierno que han habido, estas superintendencias pasaron a denominarse autoridades, ¿sí? Autoridades. Y han habido algunos cambios también ahí. Entonces, por un lado, tenemos a ASFI, que justamente tiene bajo su mando dos mercados. Uno es la banca y otro es el mercado de valores. Y por otro lado tenemos a la APS, que es la Autoridad de Pensiones y Seguros, ¿sí? Que regula obviamente las pensiones y los seguros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Cuando estamos hablando del ente regulador, en este caso de ASFI, tenemos que hablar de un concepto muy importante que es el famoso RMB.
que es el registro del mercado de valores. El registro del mercado de valores. ¿Qué es el RMB, señores? Dice, es un registro público en el que se inscriben los intermediarios, los emisores, valores de oferta pública y demás participantes del mercado. ¿Ok? Lo importante acá es que el RMB es un registro público. ¿Qué significa que sea público? Que cualquier persona puede tener acceso a este registro. Y en este registro se inscriben básicamente gran parte de los participantes del mercado de valores, es decir, emisores, intermediarios, valores de oferta pública, demás participantes. Y proporciona al público en general información con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones de inversión y promover la transparencia del mercado. ¿Ok? Entonces, voy a abrirme una página. ¿Están viendo esta pantalla de Google? Sí, dicen. Yo voy a entrar a la página de la ASFI. Y fíjense, acá voy a entrar a esta bolsita que dice Mercado de Valores. Mercado de Valores, acá. Y aquí pueden tener información acerca del mercado de valores. ¿Sí? Fíjense acá, calificaciones de riesgo, de lo que acabamos de hablar, por ejemplo. A ver, vamos a ver las calificaciones de riesgo de las empresas, empresas privadas. Tipo de instrumento. A ver. Bonos a largo plazo. Periodo de calificación. Vamos al 30 de septiembre. ¿Sí? Acá está, fíjense. Por ejemplo, distribuidora de electricidad de La Paz. Es una emisora en bolsa, tiene bonos a largo plazo y está con una calificación, bueno, en este caso es de AA2, ¿sí? Con tendencia estable. Y así. Pero bueno, a lo que quería llegar es lo siguiente. Se entran ustedes al mercado de valores y acá ustedes tienen este simbolito que dice RMB. Y aquí están las entidades inscritas en el registro del mercado de valores, que es el concepto que acabamos de ver. Entonces, cualquier duda, observación, cualquier duda que tengan acerca del mercado de valores para ver si ustedes están, por ejemplo, interactuando con empresas que están inscritas en el mercado y que están bajo el ámbito de regulación, esta es la mejor forma en la cual ustedes pueden cerciorarse de esa información, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí están las entidades reguladas. Por ejemplo, si ustedes quieren invertir en bolsa, les he dicho que pueden acudir a una agencia de bolsa. Hay 12 agencias de bolsa en la actualidad. Aquí están listadas las 12 y ustedes pueden ver, digamos, información de cualquiera de las 12 agencias de bolsa que están inscritas en el RMB o en este caso en la ASFI. Bolsas de valores, actualmente solamente hay una bolsa de valores, ¿sí? Por ejemplo, si entran, pueden ver información, su tarjeta de registro, ¿sí? Las calificadoras de riesgo que están autorizadas para emitir estas notas, los emisores de deuda, ¿sí? Perdón, emisores en este caso, están todos los emisores, empresas de auditoría, entidades de depósito de valores, solamente hay una, fondos de inversión, ya saben qué son estos fondos de inversión, SAFIs, ¿sí? Y titularizadoras.
Por ejemplo, si ustedes quieren tener más información sobre una empresa específica, por ejemplo, Droguería Inti. Droguería Inti, aquí está su tarjeta de registro, la razón social, donde está su domicilio, y quiénes son los representantes legales, el capital de la empresa, etcétera, ¿no? Los principales accionistas, directores, ejecutivos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y también nos muestran algunos hechos relevantes, es decir, alguna información referente a la empresa que sea de carácter importante. Ah, me olvidaba también, pueden, por ejemplo, a cualquier otro. Acá, entran a cualquier empresa y también pueden descargarse los estados financieros. Fíjense acá, en la parte superior derecha, dice ver estados financieros. Entonces ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, fíjense acá, está resumido, pero igual cuenta con los estados financieros. Aquí, por ejemplo, está el balance. Aquí está el estado de resultados. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Una aclaración importante acá. Fíjense, cuando estamos hablando de emisores, por ejemplo, acá están las petroleras, fíjense, las subsidiarias de yacimientos. Hay empresas, señores, hay empresas que están inscritas en el RMB, están acá, sin embargo, no necesariamente cotizan sus valores en bolsa. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que una empresa, cualquier empresa, esté inscrita en el RMB, en el registro del mercado de valores? Les doy un ejemplo concreto. La CBN, fíjense, está acá, la Cervecería Boliviana Nacional, es un emisor que está inscrito en el RMB, ¿ah? Sin embargo, es un emisor que no cotiza sus instrumentos, sus acciones en bolsa. No cotiza en bolsa, pero está inscrito en el RMB. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Por qué hay empresas que están en el RMB, pero que no están en la bolsa? Como en el caso de la cervecería. La condición para que una empresa esté inscrita en el RMB, es decir, en el registro del mercado de valores, se da cuando tiene un número mayor o igual a 25 accionistas o socios. ¿Sí? Si una empresa tiene más de 25 accionistas o socios, cuando son SRLs, necesariamente tiene que inscribirse por norma en el RMB. Lo que no implica que todas las empresas que están en el RMB tengan que inscribirse en bolsa. Eso ya es voluntario. Como en el caso, por ejemplo, de la CBN, otro ejemplo importante es Entel, por ejemplo, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, pues se pregunta el examen, ¿no es cierto? ¿Por qué no todas las empresas que cotizan en bolsa, perdón, por qué no todas las empresas que están en el RMB cotizan en bolsa?
ejemplo CBN, ejemplo Entel, ¿no? Porque simplemente han decidido no hacerlo. O sea, el hecho de ir a bolsa es un tema voluntario. Pero sí están en el RMB. ¿Por qué? Porque tienen más de 25 accionistas, seguramente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos con el tema de la regulación. Como les decía, en este caso el sistema financiero tiene dos ámbitos de regulación que están bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Uno es ASFI y otro es APS, ¿no? Que, lo que nos interesa, lo que está, digamos, el ente regulador, en este caso el mercado de valores, es justamente ASFI, que tiene a su cargo las entidades financieras del Estado, por ejemplo el Banco Unión, entidades de intermediación financieras privadas, los bancos, entidades de servicios complementarios y los participantes del mercado de valores. Acá está, ¿no? Y la APS, como les decía, tiene a su cargo el sistema integral de pensiones y el mercado de seguros. Eso en cuanto al ámbito de regulación. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Seguimos? Bien. Luego nos toca hablar, dentro de los participantes que seguimos viendo. Ahora nos vamos a hablar específicamente, y hemos hablado acerca de las bolsas de valores, pero voy a hablar ahora un capítulo aparte de lo que es la Bolsa Boliviana de Valores, ¿sí? Porque me parece importante hablar sobre aquellas operaciones, los mecanismos de negociación que tenemos en nuestro mercado y específicamente en la Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, justamente el punto número 5 hace referencia a la Bolsa Boliviana de Valores, ¿sí? Entonces, para empezar, tenemos que decir que la Bolsa Boliviana de Valores es un mercado normado, regulado y transparente al que concurren los agentes de bolsa en representación de la demanda y la oferta de fondos para realizar las transacciones con valores. Nuevamente, repito, ¿cuál era el concepto de una bolsa de valores o qué hacía una bolsa de valores? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que era una bolsa de valores? ¿Qué hacía una bolsa de valores? ¿Se acuerdan? Liga era la que proporciona los medios para que los intermediarios e inversores puedan realizar estas operaciones. Exactamente. La bolsa de valores simplemente ofrece los medios, nada más, ¿no?
los medios, la infraestructura, las plataformas para que acudan, o a quienes, en este caso, a las agencias de bolsa, sí, simplemente, ¿no? Son los intermediarios. Entonces, como dice acá en la definición, ¿quiénes concurren? Las agencias de bolsa o los agentes de bolsa. ¿Ok? ¿Cuáles son otras principales actividades que tiene la Bolsa Boliviana de Valores? Lógicamente, la inscripción de valores para que puedan ser negociados, la negociación de valores en mercado primario y secundario, ustedes ya saben que es un mercado primario y un mercado secundario, y finalmente la difusión de información tanto de las operaciones como de las emisiones y de los emisores. Les pregunto, ¿de qué vivirá una bolsa? ¿Cuál es su principal fuente de ingreso? ¿Saben? ¿Podría ser de las comisiones, licenciado? Correcto. Fundamentalmente, la principal fuente de ingresos de una bolsa de valores justamente son las comisiones por intermediación. En realidad no es por intermediación, las comisiones por la negociación, ¿no? Por cada operación que se realice en bolsa, como se está utilizando las plataformas, los medios de la bolsa margina una pequeña comisión, pero se hace grande por el volumen de las operaciones. Y otra fuente de información importante, perdón, otra fuente de ingresos importante es justamente la venta de la información. Como les decía, hay información que es de carácter gratuita, que está de acceso a todo el público, pero hay otra información que es ya más específica y que esa sí tiene costo. ¿Ok? Eso como definición de lo que es una bolsa de valores. Y ahora vamos a ver los mecanismos de negociación de la Bolsa Boliviana de Valores. En esencia, solamente tenemos en la actualidad dos grandes mecanismos de negociación. Uno es el piso de negociación y el segundo es el mercado electrónico bursátil. El mercado electrónico bursátil. ¿Sí? El piso de negociación, dentro de lo que es el piso de negociación, hay un submecanismo, si ustedes quieren llamar, que es el ruedo. ¿Sí? El ruedo se define como aquel espacio físico que está diseñado en el ámbito de una bolsa de valores para ser utilizado por los agentes de dicha institución para vocear sus ofertas de compra y venta de instrumentos tanto de renta fija y de renta variable. En otras palabras, el ruedo es un espacio físico, ¿sí?, que ha sido diseñado por la bolsa para que acudan las agencias de bolsa. ¿Ok? Ahora bien, hay que hacer una acotación importante acá. Este piso de negociación, señores, ha funcionado hasta enero de este año. Hasta enero de este año. ¿Sí? A partir de febrero de este año, casi el 100% de las operaciones se han trasladado a lo que es un mercado electrónico bursátil, un mercado electrónico. Es decir, que las agencias de bolsa ya no acuden a un lugar físico de negociación, a un espacio físico. Ahora lo hacen directamente desde sus oficinas, de forma remota. ¿Ya? ¿Qué es el mercado electrónico? Dice, el mercado electrónico bursátil es un sistema de negociación electrónico concurrente que permite negociar instrumentos financieros a distancia o de manera remota. ¿Qué significa que se negocian instrumentos a distancia o de manera remota? Significa que
las agencias de bolsa, que son los que intervienen en la bolsa, ¿sí? En representación de sus clientes, ya pueden realizar sus transacciones desde sus oficinas. Ya no es necesario que acudan a un recinto físico que proporciona la bolsa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como vamos a ver más adelante en un gráfico, las operaciones que se han llevado a cabo en el piso de negociación ya pues representan un porcentaje muy bajo, porque ya el grueso de las operaciones se está llevando a cabo en un mercado electrónico. Y ahora ustedes se preguntarán, entonces, ¿para qué existe el piso de negociación si ya todo se hace en mercado electrónico, verdad? Y la respuesta está en el hecho de que se mantiene todavía un piso de negociación para cualquier posible contingencia que pueda ocurrir. ¿Sí? Para temas de contingencia. ¿Ok? Fíjense, esos son los volúmenes negociados por mecanismo de negociación con corte a agosto de 2020. Y lógicamente Ruedo, este dato se va a quedar ahí nomás todo el año, no va a crecer, a menos que haya algún tema de contingencia. Pero el grueso de las negociaciones se han llevado a cabo ya a partir de febrero en el mercado electrónico. En el mercado electrónico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Licenciado, ¿y cuán seguro es mercado electrónico el que mencionaba usted? Es una buena pregunta. Fíjate que este mercado electrónico no es de reciente creación. Este es el tercer intento que justamente ha implementado la bolsa. Las dos anteriores han fracasado, lastimosamente. Y este es un proyecto que viene más o menos de hace debe ser unos 5 años atrás. Y se lo ha ido implementando de forma gradual. ¿Sí? Es un software que se ha denominado Smart BBB, que es un software que ha sido comprado de un proveedor de software justamente de negociación bursátil que se llama BME, que es Bolsas y Mercados Españoles. Bolsas y Mercados Españoles, que obviamente tiene sus estándares de calidad y como todo software que es manejado a nivel internacional también, con esos estándares, cumple con todos los mecanismos de seguridad de la información requeridos, estimo, ¿no? Me imagino. Y debería ser bastante sólido. De hecho, la bolsa tiene un departamento de sistemas muy grande que controla todos los días lo que está pasando, los firewalls, los temas de conexiones, VPNs, fibras y demás. Es una inversión muy grande, tanto para la bolsa como para las agencias de bolsa, ¿no? Porque no se olviden que tienen que cumplirse con ciertos requisitos técnicos para la conexión a estos sistemas, ¿no? No es que yo me puedo conectar desde la calle y utilizar cualquier internet y demás, ¿no? O sea, hay ciertos requerimientos. En este caso estamos, por ejemplo, con una fibra óptica dedicada en cada agencia de bolsa para tener los mecanismos disponibles.
También hay mecanismos de contingencia dentro del mercado electrónico, hay VPNs, hay sitios alternos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay temas ya más técnicos que también dan cierta seguridad, cierta estabilidad a lo que es el mercado electrónico, ¿no? Yo te diría de buena fuente y con firmeza, digamos, porque yo trabajo en esto, que sí es bastante sólido y es bastante seguro. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Lee. Bien, vamos a hablar ahora de las operaciones que están permitidas en bolsa. Las operaciones que están permitidas en bolsa. ¿Ok? Déjeme ver una cosita. Nada más. Bien. ¿Están viendo la presentación? Sí, Lisa. Muy bien. Tenemos tres tipos de operaciones que están permitidas en la bolsa. ¿Sí? Una es la compra y venta de valores. Compra y venta de valores. Luego tenemos las operaciones de reporto. Y finalmente las operaciones de cruce. Las operaciones de cruce. A continuación voy a empezar a describir cada una de ellas. ¿Ok? Empecemos con las operaciones de compra y venta de valores. Estas operaciones de compra y venta, también denominadas operaciones en firme, operaciones en firme o de compra y venta definitiva también se denomina. Como su nombre lo dice, es una compra o venta definitiva de un valor que pasa de un tenedor de un valor a otro. ¿Sí? Similar a la compra y venta de cualquier bien, cualquier artículo. En este caso estamos haciendo referencia a la compra y venta de un valor. Llámese un DPF, llámese un bono, un cupón, una letra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en una operación de compra y venta se realiza en firme, se realiza la venta y la compra de forma definitiva de un valor, de un titular a otro. ¿Sí? No hay mucha ciencia acá, es simplemente como cualquier otra operación de compra y venta de un bien, de un artículo, etcétera. ¿Ya? Entonces, si quieren ustedes, podemos poner un pequeño ejemplito. Tenemos una agencia de bolsa 1. No se olviden, ¿quiénes acuden a la bolsa? Los agentes de bolsa. Agencias de bolsa o agentes de bolsa, ¿verdad? Supongamos, por ejemplo, que tenemos una agencia de bolsa. Una agencia de bolsa que tiene varios clientes. En este caso simplemente voy a hacer mención a dos clientes, el cliente 1 y el cliente 2. Y una segunda agencia de bolsa que también tiene sus clientes, tiene el cliente 1. Cliente 2. Entonces, supongamos que este cliente 1 tiene un bono de una empresa X y quiere venderlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esta agencia de bolsa?
lo que tiene que hacer naturalmente es ofrecerlo al mercado. Puede ofrecerlo a cualquiera de las otras 11 agencias de bolsa, ¿sí? Y estas agencias de bolsa ofrecerán internamente también a sus clientes, y si hay un interesado, entonces se realizará la transacción, digamos, de este cliente a este cliente. Entonces, en este caso, este cliente 1 venderá sus valores, ¿sí? Y a cambio de eso, este cliente 2 tendrá que realizar el pago a este cliente 1. Este pago, obviamente, este pago no se lo hace de forma directa entre clientes, sino se lo hace a través de ¿quién? de la agencia de bolsa. De la agencia de bolsa, pero de un participante importante que hemos visto, que se ocupa de la compensación y liquidación de valores. La entidad de depósito de valores. Correcto, a través de la entidad de depósito de valores, ¿no es cierto? Entonces, el nuevo titular de estos bonos, por ejemplo, va a ser ya el cliente 2 de esta agencia, y este cliente 1 recibirá sus fondos. ¿Ok? Esa es una operación de compra-venta en firme, compra-venta definitiva. Luego tenemos, señores, las famosas operaciones de reporto, que han debido escuchar mucho, ¿verdad? De las operaciones de reporto, las tasas de reporto y demás, ¿sí? A continuación les voy a explicar de qué se tratan estas famosas operaciones de reporto. ¿Ya? Entonces, empecemos. ¿Qué es un reporto? ¿Qué es una operación de reporto? Para empezar, señores, una operación de reporto es un contrato, ¿sí? Es un contrato mediante el cual una persona llamada reportado vende un valor a otra persona llamada reportador, con el compromiso de efectuar la recompra o la reventa del valor en un plazo menor o igual a 45 días, a una tasa premio determinada al inicio de la operación. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que no, ¿verdad? Es un poquito complejo, pero a ver, vamos a explicarlo de forma esquemática con un grafiquito. ¿Ya? Vamos a ir paso por paso deduciendo la definición. Dice, es un contrato a través del cual una persona llamada reportado, ¿sí? Reportado es el que vende. ¿Qué vende? Valores, ¿sí? Vende valores a otra persona llamada reportador, que es el que compra los valores. Por tanto, si este reportador está comprando valores, ¿qué tiene que entregarle al reportado? Dinero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Ok, es la primera parte del reporte. Dice, al cabo de un determinado plazo, ese plazo no tiene que exceder los 45 días, pueden ser 30, pueden ser 20, puede ser un día, etc. Hasta 45 días, ¿sí? Con una tasa pactada de la operación, al cabo del plazo determinado, digamos 45, hay que hacer la operación inversa. Es decir, esta persona que ha recibido plata tiene que ahora devolver la plata más un interés, que en este tipo de operaciones se llama premio, y por tanto el reportador, ¿qué tendrá que hacer? Devolver los títulos que ha comprado. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de operación, señores, es básicamente como un préstamo, ¿no? Desde el punto de vista del reportado, fíjense, del reportado,
Es un préstamo que está teniendo de dinero con garantía, con un colateral, que son los valores que tiene. ¿Sí? Es un préstamo de corto plazo en este caso. Porque al cabo de un determinado tiempo, lo que tiene que hacer este reportado es devolver lo que se ha prestado más los intereses y le devuelven su garantía o sus valores. ¿Ok? Desde el punto de vista del reportador, ¿se dan cuenta? Del reportador, es una inversión de corto plazo, ¿verdad? Él está dando dinero con una garantía y al cabo de X tiempo le devuelven su dinero más un interés, un premio y le devuelve este reportador la garantía al reportado. Señores, ¿se entiende? Por favor, dígame si no se entiende la explicación o el concepto, pero díganlo ahora, por favor. Se entiende, licenciado. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Es una inversión de corto plazo o es un financiamiento de corto plazo desde el punto de vista de quien quieran ver, verdad? ¿Sí? Sí, sí, licenciado. Dice, y el plazo máximo es 45 días, ¿ese es el tiempo máximo que se puede dar o existe otro tiempo? En la bolsa, en nuestra bolsa, en la Bolsa Boliviana de Valores, el plazo máximo es de 45 días. Es hasta 45 días o menos, ¿no? Puede ser 30, puede ser 41, 42, 33, es hasta 45 días. ¿Sí? Desde 1 hasta 45 días. Sí, ese es el plazo máximo. Ya, gracias. Algunos aspectos a considerar sobre las operaciones de reporto. ¿Sí? Sobre las operaciones de reporto. Como les decía, el plazo tiene que ser menor o igual a 45 días. ¿Sí? Otra consideración importante cuando hablamos de las operaciones de reporto, no se pueden vender en reporto acciones ni pagarés de mesa de negociación. ¿Sí? La normativa no lo permite todavía. No se puede vender en reporto acciones ni pagarés de mesa de negociación. Todos los otros instrumentos que se cotizan en bolsa, sí. Bueno. ¿Ok? Y finalmente, no se puede vender en reporto. No se puede vender en reporto por encima del precio curva. No se puede vender en reporto por encima del precio curva. ¿Y qué es el precio curva? El precio curva es el precio de un valor a una tasa de mercado, es el precio del valor a una tasa de mercado en una fecha determinada. ¿Ok? Voy a explicar un poquito más este concepto. ¿A qué se refiere que no se puede vender por encima del precio curva? Fíjense que yo tengo un valor. Yo no tengo dinero, ¿ya? Yo soy el reportador y necesito financiarme. No tengo dinero, pero tengo valores. ¿Sí? Tengo valores. ¿Qué pasa si estos mis valores están cotizados? Para poner simple el ejercicio. Para estos mis valores están cotizados en 100.
¿Sí? En otras palabras, el precio curva, el precio a una tasa determinada, está en 100. ¿Cuánto podré yo financiarme en esta operación con cargo a estos instrumentos, digamos que son DPFs? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo financiarme? ¿Sería al mismo 100, licenciado? Exactamente, yo no puedo financiarme por un valor superior a 100, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la garantía que yo estoy dando, mis valores, solamente en ese momento valen 100. Entonces, yo podría recaudar en ese momento máximo, ¿cuánto? 100, ¿verdad? 100 ¿Verdad? o menos. O menos. Si yo quiero solamente, si necesito financiarme solamente 90, pues me financio 90, pero yo estoy dando una garantía por 100. A eso se refiere que no se puede vender por encima del precio curva. ¿Y por qué, señores? ¿Por qué? ¿Por qué se da esta restricción? Es pues lógico, ¿no es cierto? Imagínense, les voy a poner un ejemplo un poquito más doméstico. Ustedes necesitan dinero y tienen un reloj para empeñar. Van a la casa de empeño y ese reloj en el mercado les cuesta $200, ¿ya? Es lo que cuesta el reloj. ¿Cuánto creen que les va a dar la casa de préstamos de empeño por el reloj? Les prestará un monto por encima de 200, si sabe que la casa de empeño, ese reloj cuesta en el mercado 200, les prestará 500, por ejemplo. No, No, generalmente dan ¿verdad? un montón. Exactamente, lo mucho que les dará, a lo mucho que les va a dar, es lo que cuesta ese valor, ese artículo en el mercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, ahí ustedes tendrían tal vez un incentivo perverso de ya no hacer la operación inversa, es decir, ya no recuperar el reloj, por decir. Si les prestan 500, tal vez la persona dice, yo feliz, porque es como que si lo estuviera vendiendo y lo estuviera vendiendo por un precio mucho mayor. Quédate con el reloj y punto, ¿verdad? Hay un incentivo perverso ahí por detrás. Lo mismo pasa con esto, señores. En términos financieros, si estos bonos o DPFs valen 100, yo no puedo con cargo esa garantía de estos bonos o ese colateral que le llamamos nosotros de 100 prestarme 200, ¿sí? Porque lo máximo que vale eso en esa fecha es 100, ¿verdad? Si no, yo tendría un incentivo perverso de que la contraparte al cabo de los 45 días, por ejemplo, se quede con el papel y yo me hago el desentendido. Pero no tiene que pasar eso, ¿verdad? Por tanto, yo no puedo vender u ofrecer en reporto algo que vale más de lo que estoy dando en garantía. Eso se refiere que no se puede vender por encima del precio curva. ¿Alguna pregunta? Licenciado, Dígame. ¿y la tasa premio de qué depende? ¿Cuánto por ciento o cómo sacan Es una muy para el buena pago? pregunta. Es una muy buena pregunta. La tasa del reporto está muy ligada a cómo está la liquidez del sistema financiero. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante en un gráfico que he armado. Cuando no hay mucha liquidez en el sistema financiero, cuando la plata tiende a escasear, naturalmente esa tasa del reporto se traduce ahí y tiende a subir. En otras palabras, la plata se está encareciendo y cuesta más financiarse. La respuesta ahí es quién la determina el mercado. ¿Sí? Si hay mucha liquidez, todo el mundo está con plata, entonces naturalmente esa plata tiende a ser más barata y la tasa tiende a bajar.
o viceversa, ¿no? Ahora estamos en coyunturas donde la tasa de reporte está relativamente alta. ¿Mm? Entonces, ¿quién lo determina? El mercado. Gracias, licenciado. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a quedar acá. Hemos visto estos dos tipos de operaciones y nos falta ver operaciones de cruce, que lo voy a explicar más adelante. Ya nos queda muy poquito. La clase del día viernes, estimaría que va a ser bastante corta. Yo creo que va a ser máximo 1 hora, porque ya nos queda muy poquito. ¿Sí? Así que, bueno, quedaríamos ahí. No sé si Licenciado, tienen buenas alguna noches. consulta. ¿Cómo estás, Karencita? Buenas noches a todos los estudiantes. Bueno, antes que se desconecten, licenciado, quería conversar con ellos, pero creo que usted tiene algo que hacer, así que no se preocupe. Perdón, Karencita. Quería conversar con los estudiantes y no quería que se desconecten, pero si usted tiene que hacer algo, no importa. Si se desconecta. Ya. Bueno, antes de que yo me vaya, quería plantearles, ya que están todos acá, la forma bueno, la evaluación lo haríamos para el día sábado, ¿verdad? Va a ser muy sencillo, va a ser algo que lo voy a subir bueno, se va a subir a la plataforma y va a ser algo de selección simple o múltiple, dependiendo cómo esté, cuán creativo esté. ¿Ya? Entonces, creería que van a tener 1 hora, hora y media, voy a ver en función de la cantidad de preguntas, pero ¿qué horario ideal sería para ustedes? Estimen tomarse 1 hora hasta hora y media como tope. ¿Qué horario prefieren para que esté habilitado el examen y ustedes puedan entrar? Si En quieren la ustedes tarde estaría bien, discutan, licenciado. Karencita, pueden discutir eso más, ese tema, y me lo plantean, pero por favor les pido que haya un consenso. En la tarde, licenciado. Véanlo ustedes y me avisan, Karencita. Para mí no es problema porque solamente yo defino, mando el test y listo, y ustedes lo suben. ¿Ya? Licenciado, disculpe, ¿no será que se puede hacer el examen el día domingo, por favor? Discútanlo, por favor, ustedes. No quiero abrir mucho las posibilidades porque va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo, así que, Karencita, si me das una mano con eso, te agradecería. Ya, está muy bien, licenciado. Ya, entonces yo los dejo. Si me salgo, no se salen todos, ¿no?